Hola, muy buenos días. En este tutorial vamos a hablar sobre el diseño gráfico. Vamos a empezar primeramente hablando sobre la historia o cómo se inició. La historia se basa también en la definición de la profesión del diseñador gráfico, es más bien reciente en lo que se refiere a su preparación, su actividad y sus objetivos. Aunque no exista consenso acerca de la fecha exacta en la que nació el diseño gráfico, algunos lo datan durante el periodo de entreguerras. Ahora vamos a hablar en qué consiste el diseño gráfico. El diseño gráfico consiste en hacer un dibujo para una mayoría de personas en el cual tenga algún sentido y cubre las necesidades por la cual se hizo. En muchos casos se hace uso del diseño como una publicidad u otro tipo. Ahora vamos a hablar de los objetivos del diseño gráfico. Como se sabe, el diseño gráfico tiene objetivos muy importantes que deben de saber. Uno de los objetivos es la función del diseño, no es maquillar. La componente estética en un diseño se logra cuando se integran todas las formas y mecanismos que precisa la fusión en una forma global, coherente y en consecuencia será bella. Otro objetivo del diseño es que los objetos reencuentren la armonía entre función y forma. También vamos a hablar de los elementos de la imagen del diseño gráfico. Como se sabe, es el proceso de programar, proyectar, coordinar y seleccionar y organizar una serie de elementos para producir objetos visuales destinados a comunicar mensajes específicos a grupos determinados. Vamos a hablar o voy a mencionar los elementos. Está el punto, la forma, la luz, el color, el tiempo, el tamaño, el formato, la composición y la línea. Vamos a hablar primeramente sobre el punto. El punto es la unidad gráfica más pequeña de la comunicación visual. Es el elemento gráfico fundamental y por tanto el más importante. Un punto marca una posición en el espacio. Geométricamente no tiene dimensión y se puede localizar mediante una coordenada, usualmente X. Tipográficamente marca el final de una frase u oración. Aquí, como vemos una imagen, observaremos el punto como lo detalla en la diapositiva. Ahora vamos a hablar sobre la línea. La línea es una serie infinita de puntos, es considerada como el trazo que deja el punto al moverse, o bien como la unión de dos o más puntos. Genera dinamismo y define una dirección. Posee longitud pero no anchura. Tiene una enorme energía que nunca es estética y es el elemento visual básico del boceto. Además, la línea separa planos y permite crear diferentes volúmenes y niveles. Aquí, como vemos esta imagen, estamos viendo las líneas rectas y las líneas curvas. Hay dos tipos de líneas. Ahora vamos a hablar de otro elemento muy importante del diseño gráfico, el plano. Como se sabe, el plano es el elemento ideal que solo posee dos dimensiones, alto y ancho, y contiene infinitos puntos y rectas. Se representan como una letra mayúscula ubicada en una de las esquinas. Permite fragmentar y dividir el espacio. De esta forma podemos delimitar y clasificar las diferentes zonas de nuestra composición. Ahora vamos a hablar sobre el contorno. El contorno del diseño gráfico también es uno de los elementos muy importantes que les acabo de mencionar. El contorno está conformado por líneas que se unen en un mismo punto y crean tensión entre el espacio, sus límites y los contornos. Son características y dinámicos. Los contornos básicos son dos: el triángulo, el círculo y el cuadrado. Ahora vamos a hablar sobre la textura. La textura también es un elemento también importante. Bueno, yo diría que todos estos elementos que estoy nombrando son muy importantes en el diseño gráfico. Ahora seguimos hablando de este elemento. Esta se forma por un conjunto de variados elementos, como luces, sombras o elementos externos como hilos o conchas. Existen dos tipos de textura: las texturas visuales y las texturas táctiles. Como vemos en esta imagen, estamos observando la textura que tiene el diseño gráfico. El color también es un elemento importante que se debe utilizar
en el diseño gráfico que es utilizado usualmente. El color es una percepción visual que se genera en el cerebro del humano y otros animales al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores en la retina del ojo, que a su vez interpreta y distingue las distintas longitudes de onda que capta de la parte visible del espectro electromagnético. También el color puede transmitir un estado de ánimo, describir la realidad o codificar la información. Sirve para diferenciar y para establecer conexiones, para subrayar y también para ocultar. Con ayuda del contraste, la armonía y las buenas combinaciones de las gamas cromáticas se pueden generar distintas experiencias con los espectadores. Bueno, este elemento nos quiere dar a entender que el color es muy importante en el diseño gráfico, ya que nos puede representar o puede transmitir el estado de ánimo en que la persona dibuja, tanto la realidad como la información que quiere transmitir al espectador, a la persona. Ahora nos vamos con otro elemento que es figura y fondo, que tiene también el diseño gráfico. Son las relaciones entre figura y fondo, conforman la percepción visual. Una figura es una forma, se ve como siempre como en relación a lo que lo rodea. El fondo, como sucede con las letras y las páginas, el diseño gráfico busca a menudo un equilibrio entre figura y fondo y utiliza sus relaciones para dotar a la forma y espacio de orden y energía. Construye contrastes entre forma y contraforma con el fin de crear iconos, ilustraciones, logotipos, composiciones y patrones que estimulen al ojo. Aquí, como vemos en esta imagen, vemos lo que se puede diferenciar entre figura y fondo, porque son muy diferentes, que también es utilizado en el diseño gráfico y es un elemento también importante. Ahora nos vamos por otro elemento, que es el tiempo. Al tiempo se puede estimular el paso del tiempo en imágenes fijas, organizando adecuadamente el espacio, usando diferentes intensidades lumínicas, contrastes cromáticos de textura de escala, jerarquizando los elementos, representando, ordenándolos según una cierta secuencia. Como podemos ver en esta imagen, vemos el tiempo, las lumínicas, o sea, la iluminación, la textura del dibujante o del diseñador que está dibujando o haciendo cierta secuencia de las imágenes en el diseño gráfico. También es un elemento importante. Ahora nos vamos con el tamaño. Como se sabe, el diseñador también tiene que ver el tamaño al momento de diseñar, y también es un elemento más del diseño gráfico. Se dice que el tamaño establece un peso visual y una jerarquización en cuanto al espacio ocupado por el elemento. Ayuda a crear sensaciones de profundidad mediante la perspectiva. Como podemos ver en estas imágenes, vemos el tamaño. Dependiendo del tamaño que el diseñador o el creador que va a diseñar, dependiendo las imágenes o el dibujo, tanto puede ver el tamaño, qué tamaño quiere. Ya depende de cómo el diseñador diseñe al momento de hacerlo. También es un elemento del diseño gráfico. Ahora nos vamos con el formato. Se dice que el formato es la posición del recuadro donde se encuentra la imagen. Debe favorecer la adaptación del campo visual humano. Busca una armonía entre las dimensiones. Influye decisivamente en la composición general y le da un significado. Los formatos horizontales son más estáticos, los formatos verticales y circulares son más dinámicos. Ahora nos vamos, como vemos aquí, ya les acabo de nombrar los elementos de todo lo que hemos hablado del diseño gráfico. Ahora el color, y cada uno de estos elementos
diría yo que son demasiado importantes, tanto el fondo, el tiempo, el tamaño, el formato. Así que bueno chicos, les agradezco que les haya gustado este tutorial, que diría que es muy importante para ustedes y que sepan más sobre el diseño gráfico. Así que gracias. ¿Y por qué dices chicos? Es que chicos y chicas lo que se